Señores, queremos ver a Jesús. 6403-18 predicado el miércoles 18 de marzo de 1964 en la escuela secundaria de Name Springs en Name Springs, Luisiana, 1 hora y 18 minutos, 1. Tratando de que la gente conozca lo que intentamos hacer. Ahora bien, lo que intentamos hacer, recuerden, es ver a Jesucristo tan presente que el corazón de cada creyente se sienta estimulado, su fe, para que se aferre a Dios y busque aquello que necesita. Porque todo lo que necesitamos en esta vida está en Cristo. 2. Al igual que tus árboles de aquí, todo lo que ese árbol necesita, es un manzano. ¿Alguna vez pensaste en eso? Cuando tiene aproximadamente 1 pulgada de altura, cada manzana que alguna vez estará en el árbol está ahí mismo. 500 fanegas si es que hay tantas. Digamos que 500 fanegas de manzanas salen de un árbol. Todas las 500 fanegas de manzanas estaban en él cuando fue plantado. Si no es así, ¿de dónde vinieron? Mira, simplemente lo plantas. Y luego tiene que absorber agua, extraerla de la tierra. Y tiene que extraer hasta obtener más de lo que le corresponde. Luego echa ramas, saca hojas, saca flores, saca manzanas, las saca. No las traigas. ¿Las saca para qué? Creo que Cristo es la fuente inagotable de vida. Y cuando estamos plantados en Él, todo lo que hacemos es beber de esa fuente de vida y extraer todo lo que necesitamos en este camino. Todo lo que necesitamos está en Él, y estamos plantados en Él y recibimos de Él. Y Él es la fuente inagotable de vida. 3. Pongámonos de pie ahora, por favor, un momento, en reverencia mientras leemos la palabra de Dios. Para un breve texto esta noche, ya que se acerca la Cuaresma, o Viernes Santo, quiero leer una porción del Evangelio de San Juan, comenzando en el versículo 12 y el capítulo 12. Al día siguiente, mucha gente había venido a la fiesta, y al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirlo. Clamaban: Hosana. Bendito el Rey de Israel que viene en el nombre del Señor. Y Jesús, encontrando un asnillo, se montó sobre él, como estaba escrito: No temas, hija de Sión. He aquí, tu rey viene a ti, montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio. Pero cuando Jesús fue glorificado, se acordaron de lo que estaba escrito acerca de él, y de que le habían hecho estas cosas. La gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro de entre los muertos dio testimonio. Por eso también la gente salió a recibirlo, pues oyeron que había hecho este milagro. Los fariseos se decían entre sí: ¿Veis cómo no conseguís nada? Mira, el mundo se ha ido tras él. Había algunos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos, pues, se acercaron a Felipe, de Betsaida de Galilea, y le rogaron, diciendo: Señor, queremos ver a Jesús. Felipe fue y se lo contó a Andrés. Y Andrés y Felipe volvieron a contárselo a Jesús. Juan 12:12 Al día siguiente, mucha gente que había venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, Juan 12:13 tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle, y clamaban: Hosana. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Juan 12:14 Y Jesús halló un asnillo, y se sentó sobre él, como está escrito. Juan 12:15 No temas, hija de Sión. He aquí tu rey viene, montado sobre un pollino de asna. Juan 12:16 Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio. Pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él, y de que se las habían hecho. Juan 12:17 Y la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro, y le resucitó de los muertos, dio testimonio. Juan 12:18 Por esto también la gente salió a recibirle, porque habían oído que había hecho esta señal. Juan 12:19 Entonces los fariseos dijeron entre sí: ¿Veis que nada aprovecháis? Mirad, el mundo se va tras él. Juan 12:20 Y había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Juan 12:21 pues, se acercó a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogó, diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Juan 12:22 Vino Felipe y se lo dijo a Andrés. Y Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Hebreos 13:8 dice: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Inclinemos la cabeza mientras oramos. Ahora, en este momento solemne, con la cabeza inclinada después de leer esta palabra, ¿hay alguien aquí que desee ser recordado en esta oración y que desee que Dios haga algo por usted durante esta reunión, o incluso esta misma noche? Simplemente háganlo saber al levantar la mano. Él sabrá lo que hay bajo su mano. Hebreos 13:8 Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos.
5 Padre Celestial, nos acercamos a tu palabra. Nos acercamos con reverencia y oración, con la cabeza y el corazón inclinados, porque sabemos que siempre eres fiel a esta palabra. Oramos ahora para que nos apartes de las cosas y las preocupaciones de este mundo, para que podamos servirte con corazones puros y limpios, lavados en la sangre del Cordero. Te preguntamos, Señor, ¿es esta la hora en que pueda surgir un gran avivamiento aquí en esta parte del país? Si es así, Señor, estamos aquí para servirte en todo lo que podamos, y nos comprometemos a ti para ese servicio. Y que algo suceda, Señor, que conmueva los corazones de la gente. Y puede que la reunión esté programada solo para unos pocos que aún están dispersos por aquí, que tal vez. Puede que el último miembro del cuerpo de Cristo se añada aquí mismo en Luisiana, y entonces se cierren las puertas. No sabemos exactamente qué, Señor. Simplemente avanzamos con cautela, observando cada movimiento. 6 Y oramos, Padre Celestial, que sanes a todos los enfermos y afligidos. Mientras miro aquí a un pobre niño afligido, y a la gente que yace enferma y necesitada. Dios, que desvíen la mirada de sus aflicciones esta noche y durante la semana que viene. Y que no haya ni una sola persona débil entre nosotros al final de esta reunión. Bendice a los ministros, Señor, y su excelente cooperación, y las cosas que están haciendo para reunirse. Que la gente comprenda que este es el corazón de su pastor. Tratar de traer todo lo que Dios honra, para que ayude a su congregación a ver, creer y crecer. Concédelo, Padre. Perdónanos nuestras ofensas. Concede cada petición bajo esas manos esta noche, Señor. La mía en alto. Tú conoces mi corazón. Es una oración por la gente. Que Jesús sea conocido entre nosotros, Padre. Danos un gran derramamiento de sus bendiciones. Y al salir de aquí esta noche, que podamos decir, como quienes vinieron de Emaús aquel día después de la resurrección, al entrar en este tiempo santo, ¿no ardía nuestro corazón dentro de nosotros? Dijeron, mientras nos hablaba en el camino. Porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Lucas 24, 32 Y se decían el uno al otro. No ardía nuestro corazón en nosotros, mientras nos hablaba en el camino, y cuando nos abría las escrituras. 7 No es para predicar ni tomar mucho tiempo, sino solo para aclarar algunas ideas antes de llamar a la línea de oración. Unos 25 minutos, supongo. Llamaré a la línea de oración para orar por los enfermos. Y ahora, cada noche, el señor Borders y los demás intentarán explicarles cómo y cómo llevar a cabo una sanidad, y demás. Y recuerden, no estamos aquí solo para representar la sanidad divina. Estamos aquí para representar a Jesucristo, y en Él está la sanidad. Y cada atributo de Dios está en Él. Y nosotros. Él ha comprado nuestra salvación, nuestra sanidad y todo lo que tenemos. Y la sanidad es algo menor, y nunca se puede enfocar en algo menor. Lo sabemos. Así que estamos. Pero estamos intentando. Jesús usó. Aproximadamente el 86% de su ministerio se centró en la sanidad divina, para atraer la atención de la gente y luego explicar cuál era su propósito. Y eso es lo mismo. Estamos tratando de continuar su ministerio de la mejor manera que sabemos, creyendo que Él sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Hebreos 13, 8 Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 8 Ahora bien, sabemos que en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Por lo tanto, Dios y su palabra son la misma cosa. Es Dios impreso. Tú no eres más que tu palabra. Dios no es más que su palabra. Así que esta gran fiesta a la que nos acercamos ahora, en esta temporada, esta Cuaresma, como la llaman, y acercándose al Viernes Santo, y luego al Domingo de Pascua. Creo que es el Domingo de Pascua. Así que nos acercamos a esto. Pensé en leer esta escritura. Estos griegos de corazón hambriento habían venido a adorar en la fiesta de la Pascua. Y pocos sabían que ese era el Cordero Pascual, Cristo. Pero sus corazones estaban hambrientos. Querían verlo, habían oído mucho sobre él, y conocer las grandes cosas que habían oído que hacía. Así que, sin duda, al asistir a esa fiesta, debieron haber leído mucho en las escrituras sobre quién era él, su naturaleza y lo que haría cuando viniera. Querían verlo. Fueron a ver a sus discípulos, y gracias a la buena voluntad y el ministerio de sus discípulos, tuvieron el privilegio de verlo. Sus sirvientes los llevaron a su presencia. Juan 1, 1 En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Juan 1, 14 Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad.
9 y ahora, si Hebreos 13, 8 dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y estoy seguro de que aquí en Baton Rouge tenemos la misma hambre de ver a Jesús que ellos tenían entonces. Todo hombre en su sano juicio que oye hablar del Señor Jesús, anhela verlo. Oh, cuando oí hablar de él por primera vez, de niño, me dolió muchísimo. Pensaba, si es Dios, siempre lo fue, siempre lo será. Así que, intentar posponerlo para algún gran momento del pasado o para algún gran momento que se avecina, es la naturaleza humana. El hombre siempre está alabando a Dios por lo que hizo, esperando con ansias lo que hará e ignorando lo que está haciendo. Es la naturaleza humana. Siempre ha sido así, y sigue siendo así esta noche. Hebreos 13, 8 Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 10 Pero ahora estos griegos querían verlo, y nosotros también. Pues bien, si resucitó de entre los muertos y no está muerto, está vivo. Y si está vivo, como afirman las escrituras, ¿por qué no podemos verlo? Tenemos derecho a pedírselo. Recuerden, él dijo, un poco más, y el mundo ya no me verá. Pero vosotros me veréis. Porque estaré con vosotros, en vosotros, hasta el fin del mundo. El mundo no me verá, pero vosotros me veréis. Y ahora bien, si Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, ¿por qué no podemos verlo? Mateo 28, 20 enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Juan 14, 19 Todavía un poco, y el mundo no me verá más. Pero vosotros me veréis. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. Hebreos 13, 8 Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 11 Ahora, si volviera a las diferentes ideas que hemos tenido. Y recuerden que Dios nunca hace nada fuera de lo que ha prometido, siempre hace una promesa. Luego viene a cumplirla. Dios, desde el principio, conocía el fin desde el principio porque era infinito. Todos lo sabemos. Él es omnipresente, omnipotente e infinito. Ahora bien, si es infinito, entonces lo sabía todo. Y ahora, y omnisciente. Así que fíjense, luego Él distribuyó sus escrituras a lo largo de los siglos venideros. Y luego, cuando esta era llega, siempre intentamos que las cosas se resuelvan como creemos que es correcto. Pero por lo general, si Dios hizo una promesa para esa era, su manera habitual de hacer las cosas, y nunca cambia al hacerlas. Recuerden, Dios nunca cambia sus caminos, porque esa es la razón por la que definitivamente podemos depositar nuestra fe en lo que Dios dijo que era la verdad, la Biblia. Ahora bien, hay que ubicar a Dios en algún lugar. Malaquías 3, 6 Porque yo Jehová no cambio. Por eso, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. 12 Ahora bien, si Dios fuera a juzgar al mundo, y lo hará, si dijéramos, si se me permite preguntarle al católico francés, ¿con qué crees que lo juzgará? Con la Iglesia Católica Francesa. El católico romano cree que lo juzgará con esa iglesia. El católico ortodoxo griego cree que lo juzgará con eso. Los metodistas dirán, nuestra iglesia. Los bautistas, nuestra iglesia. Los pentecostales. Sería tan confuso que uno no sabría qué hacer. Pero él dijo que juzgaría al mundo por Jesucristo. Y Jesucristo es la palabra. Así que juzgará al mundo por la palabra. Ahora bien, la Biblia es la revelación completa de Jesucristo. Esta es la revelación. Nada se le puede añadir ni quitar. Lo mismo se quitará, nuestra parte, del libro de la vida si le añadimos o quitamos. Esa es la palabra de Dios y la creemos. Juan 12, 48 El que me rechaza, y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Apocalipsis 22, 19 Y si alguno quitaré de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida, y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. 13 Ahora, cada generación cuando la iglesia suele confundirlo todo, hasta que, cuando llega el momento de que se cumpla la palabra, miran hacia atrás, a otra generación, a lo que sucedió en otro día. Y se pierden de ver lo que sucedió en ese día. Ahora, a ustedes, los católicos, ¿cuánto se perdieron a esos santos? ¿Qué hay de Juana de Arco? Una francesa. Quizás lo planteé, porque, un territorio francés. ¿Recuerdan? El sacerdote la quemó en la hoguera por bruja. Era una bruja porque la niña era espiritual. Veía visiones, y demás y la quemaron por bruja. Luego, después de un tiempo, cuando vieron su error, desenterraron los cuerpos de esos sacerdotes y los arrojaron al río como penitencia. Pero vean, ya pasó. 14 Y así es siempre. Nos pasa desapercibido y no lo vemos.
Incluso a los discípulos, Jesús les dijo una vez, hablándoles. Dijeron, ¿por qué dijeron los escribas que Elías debía venir primero? Él respondió, ya vino y no lo conocían, y entendieron que era Juan el Bautista. Incluso aquellos discípulos, esa voz en el desierto, y el cumplimiento de Malaquías 3, bueno, les pasó de largo y ni siquiera lo entendieron. Y es posible que lo dejemos pasar desapercibido y no lo veamos. El camino de Dios siempre es. Ahora bien, si viniera en un sistema completo, o alguna organización específica, como los protestantes, los metodistas, los bautistas, los pentecostales, o alguna de sus denominaciones, lo produjera, lo creerían. Bueno, entonces los demás no tendrían nada que ver. Así que Dios nunca trata en momentos como este con ninguna organización. Nunca lo hizo. Él siempre trata con un individuo, una persona, tú, solo con esa persona. Eres tú, entre tú y Dios. No entre tu organización y Dios, sino entre tú, como individuo. Dios siempre lo ha hecho así, siempre lo ha hecho. Mateo 17, 10 y sus discípulos le preguntaron, diciendo, ¿por qué, pues, dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Mateo 17, 12 Pero os digo que Elías ya vino, y no lo conocieron, sino que le hicieron todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Marcos 9, 11 y le preguntaron, diciendo, ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Marcos 9, 13 Pero yo os digo que Elías ya vino, y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. Juan 10, 35 Si llamó Dios es a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada. 15 Y ahora, la Biblia dice, no hace nada sin revelarlo a sus profetas, sus siervos, los profetas. Y siempre, como en tiempos de Elías y Moisés, y en todas esas ocasiones, él lo revelaba. Ahora bien, estaba escrito en las escrituras que Dios les daría una super señal, una gran señal, una señal eterna. Una virgen concebiría, y luego nacería un niño. Lo conocíamos como el Mesías. Todas las escrituras, desde Génesis, se relacionaban con la venida del Mesías. Los profetas eran parte de la palabra. Jesús dijo que se les llamaba dioses. Y lo eran, mientras la palabra de Dios les fue presentada. Él dijo, ¿cómo pueden condenarme cuando digo que soy el Hijo de Dios? Y a aquellos, y está escrito en su ley, a quienes llega a la palabra del Señor, ustedes los llaman dioses. Vean, no fueron los profetas, era la palabra de Dios. Y es lo mismo ahora. Y era Jesús, lo mismo, la palabra de Dios manifestada. Y esa es siempre la luz del momento. Isaías 7, 14 Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Amós 3, 7 Ciertamente no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. 16 Ahora bien, si miráramos a nuestro alrededor esta noche y regresáramos a algunas de estas grandes iglesias, a lo largo de la historia, y dijéramos, esto es todo. Esto es todo. Si no prestamos atención, caminaremos bajo un resplandor en lugar de una luz. Estamos viendo algo que ya pasó hace años, mirando hacia atrás. Cualquiera que conduzca mirando por el retrovisor se arruinará. Así es. Así es. Como algunas de nuestras hermanas que intentan, a los 50 años, aparentar 16 años, están mirando hacia atrás. Miren hacia adelante. Miren a dónde van. Miren a dónde van, no de dónde vienen. Pablo dijo, olvidando lo que queda del pasado, prosigo a la meta del supremo llamamiento en Cristo. Siempre deben mirar a dónde van, no dónde han estado. Si miran por el retrovisor, pronto se arruinarán. Ese ha sido el problema. Esa es la razón por la que Lutero se desmoronó cuando Wesley se encendió. Esa es la razón por la que Wesley se desmoronó cuando los pentecostales llegaron. Y si no prestamos atención, los pentecostales también se desmoronarán, si simplemente no nos mantenemos alerta. Verán, siempre estamos mirando hacia atrás, refiriéndonos a lo que alguien más hizo en el pasado. Cuando se nos manda mirar hacia adelante, sigamos adelante. Su profecía sucedió en su época, esto sucede en este día, lo siguiente sucede en el día siguiente. Está previsto para el fin del tiempo. Y hay cosas que se supone que estén sucediendo ahora, según las escrituras. El Espíritu Santo en la tierra se derramó sobre la gente. Filipenses 3, 14 Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. 17 Ahora bien, cuando Jesús vino, aquellos escribas, y demás, debieron haberlo reconocido. Pero no lo hicieron, porque estaban tan arraigados en sus tradiciones.
fariseos, saduceos, herodianos, y demás, estaban tan arraigados en sus tradiciones que no lo vieron hasta la profecía misma de Cristo mismo, es decir, lo que se suponía que era. Él les dijo: escudriñad las Escrituras, porque en ellas pensáis que tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Dijeron: somos discípulos de Moisés. Él dijo: si fuesen discípulos de Moisés, me conocerían, porque Moisés escribió de mí: el Señor, vuestro Dios, levantará un profeta como yo. Afirmaban serlo, pero no lo eran porque estaban tan arraigados en la tradición. Así es como no lo vieron en aquella época en la que vivían. Ahora bien, eso podría repetirse, ¿saben? Siempre ha sido así. Y podría repetirse. Deuteronomio 18:15. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis. Juan 5:39. Escudriñad las Escrituras, porque en ellas pensáis que tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Juan 5:46. Porque si hubierais creído a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Juan 9:28. Entonces le injuriaron, y dijeron: tú eres su discípulo, pero nosotros, discípulos de Moisés somos. Hechos 3:22. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará un profeta de vuestros hermanos, como yo. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Hechos 7:37. Este es aquel Moisés que dijo a los hijos de Israel: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de vuestros hermanos, como yo. A él oiréis. 18. Ahora, retrocedamos unos minutos. Y la única manera de descubrir quién es él, hoy, si consideramos a una persona común y corriente, lo que Cristo debería ser, algunos lo representan como una gran figura histórica. Otros lo reducen a un hombre común y corriente. Y otros lo presentan como un filósofo, un profeta o algo por el estilo, un buen hombre, un maestro. Pero él, sea lo que fuere, sigue siendo, según las Escrituras. Ahora bien, si fuéramos al pueblo a buscarlo y viéramos si, recuerden que su promesa es que estaría con nosotros. Si fuéramos a buscar a cierto hombre, diríamos, yo diría, tal vez, de 6 pies de altura. Y ustedes dirían, no, me diría 7,5. Otro diría, no, solo mide 4 pies. Era un hombrecito. Estaríamos todos confundidos. Mateo 28:20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. 19. Bueno, decían, quizás tenga cicatrices de clavos en las manos. Cualquier hipócrita podría tener cicatrices de clavos en las manos, marcas de espinas. Y después de todo, Jesús está sentado a la diestra de la majestad en lo alto. Pero ¿cómo sabríamos quién era? No lo conocían entonces por su vestimenta, porque anduvo entre los hombres incluso después de su resurrección. Y con ellos había andado, y seguían sin conocerlo. No era su vestimenta. Simplemente vestía como cualquier otro. No era su vestimenta, ni sus modales, ni su organización. No era su tarjeta de hermandad la que traía, porque no tenía ninguna. Francamente, no estaba de acuerdo. Así que no era eso. Dijeron, no sabemos de dónde vino. Juan 9:25. Él respondió y dijo, si es pecador o no, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. 20. El ciego dijo, qué extraño. Eres un líder hoy en día, y él me abrió los ojos. ¿Y ni siquiera sabes de dónde viene? Tenía una buena teología propia. Dijo, no saben lo que este hombre ha hecho, las cosas que ha hecho, y sin embargo, se supone que son los líderes de hoy. Ahora bien, lo triste es que sus ojos estaban cegados. Se suponía que así sería. ¿Sabían que la iglesia también debería estar en los últimos días? Impetuosos, infatuados, amadores de los placeres más que de Dios, teniendo apariencia de piedad y negando la eficacia de ella. Esa es la misma profecía, la misma cosa. Ciertamente lo es. En la era de la iglesia de la Odisea, Jesús estaba afuera de la iglesia intentando volver a entrar, llamando a la puerta. La única era en la que fue expulsado de la iglesia fue en la era de la Odisea que ahora vivimos. Así que vemos que estamos nuevamente donde empezamos. 2 Timoteo 3:4. Traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. 2 Timoteo 3:5. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Apocalipsis 3:20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo. 21. Ahora bien, la única manera verdadera de descubrir quién era él,
o quién es él, es descubrir quién era ahora, porque sería él mismo. Ahora, retrocedamos y repasemos algunas cosas que hizo. Todos conocemos su nacimiento virginal, y no empezaremos con eso. Pero leí en San Juan. Regresemos a San Juan, al primer capítulo, y descubramos quién era él. Y entonces podremos entender quién es él ahora. Sea lo que fuese entonces, es lo mismo ahora. Muy bien. Ahora, descubrimos aquí que, en el principio, él era el verbo. En el principio era el verbo. Entonces, él sigue siendo el verbo. En el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Muy bien. Juan 1:1 En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Juan 1:14 Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. 22 Entonces, eso era él entonces. Era la promesa vindicada de Dios para esa época, lo que lo convirtió en la palabra. ¿Es cierto? Bueno, sería lo mismo hoy, la palabra de nuevo. Y les dijo que lo observaran. Eso era él. Él era la palabra. La palabra se hizo carne. Eso era él. Ahora bien, cuando él se convirtió en la palabra, y Dios descendió en forma de Espíritu Santo, en forma de paloma, y se posó sobre él, y dijo, este es mi Hijo amado, en quien me complazco en morar, entonces descubrimos que su ministerio comenzó. Oraciones por los enfermos, sanidad, todos lo apreciaban. Era excelente, conocido como una persona excelente. Y luego, durante su primer ministerio, lo que lo identificó. Recuerden, los judíos siempre creyeron en la sanidad divina. Tenían un estanque en la puerta de Betsaida, Betesda, la puerta. Una hermosa puerta. La gente yacía allí, multitudes de personas impotentes, cojas, paralizadas, ciegas, que se sumergieron en las aguas para sanar. Dios siempre ha dispuesto un camino para la sanación. Así que su sanación no fue precisamente lo que atrajo su atención hacia él. Había algo más que atrajo su atención. Mateo 3:17 Y hubo una voz de los cielos, que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Marcos 1:11 Y vino una voz del cielo, que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Lucas 3:22 Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. 23 Ahora, descubrimos que sí, lo que se suponía que él sería. Moisés había dicho lo que él sería, y todos los profetas habían hablado de él. Ahora, él debe ser identificado por eso. Ahora bien, esto es lo que él es, la palabra. Ahora bien, Hebreos, capítulo 4, dice que la palabra de Dios es más poderosa que una espada de dos filos. Es corta hasta la médula de los huesos y discierne los pensamientos del corazón. Eso es lo que es la palabra. Ahora bien, cuando la palabra vino a los profetas, ellos fueron identificados por su profecía. Dios dijo, si hay entre ustedes un espiritual o un profeta, yo, el Señor, le hablaré en visiones y le mostraré sueños, y demás en otras palabras, interpretaré sueños como José y ellos lo hicieron, y esas serán sus credenciales. Y esas eran las credenciales que él tenía. La palabra inspirada por revelación, la palabra que debía cumplirse. Su profecía lo identificó como profeta, y la palabra viene al profeta. Números 12:6 Y él dijo, oíd ahora mis palabras. Si hay entre vosotros profeta, yo Jehová me apareceré a él en visión, y en sueños hablaré con él. Amós 3:7 Ciertamente no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Hebreos 4:12 Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. 24 Así que, cuando Jesús apareció en escena, la Biblia decía que sería profeta. Moisés dijo, el Señor tu Dios levantará un profeta como yo. Israel siempre creyó en sus profetas, porque así era Dios identificándose en seres humanos. Siempre. Cualquier estudioso de la Biblia lo sabe. Así es como se identificó, en sus profetas. Eran hombres comunes y corrientes. Claro que nacieron para ese propósito. Como sabemos, hay 9 dones locales en la iglesia. Pero hay oficios en la iglesia, y Dios los predestinó o preordenó. Dios ha establecido en la iglesia apóstoles, profetas, maestros, pastores, evangelistas, y demás. Esos son los dones de Dios establecidos en la iglesia. Luego hay 9 dones espirituales que operan en el cuerpo local y de creyentes.
y deben ser revisados por 2 o 3 jueces antes de ser entregados a la iglesia, porque a veces podrían estar equivocados. Pero fíjense. Estos profetas, al nacer, creo que en Jeremías, Dios dijo: antes de que fueras concebido en el vientre de tu madre, te constituí profeta sobre las naciones. Moisés nació profeta. Y Juan el Bautista, 712 años antes de nacer, era la voz del que clama en el desierto, como lo describe el profeta Isaías. No es. Estos dones nacen como dones, Dios los deposita en la iglesia. Deuteronomio 18, 15. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis. Isaías 40, 3. Voz que clama en el desierto. Preparad camino a Jehová. Enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Jeremías 1, 5. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Hechos 3, 22. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará un profeta de vuestros hermanos, como yo. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Hechos 7, 37. Este es aquel Moisés que dijo a los hijos de Israel: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de vuestros hermanos, como yo. A él oiréis. 1 Corintios 14, 29. Los profetas hablen 2 o 3, y los demás juzguen. Efesios 4, 11. Y él mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros, profetas; a otros, evangelistas; a otros, pastores y maestros. 25. Y ahora bien, durante la primera venida de nuestro Señor, no había habido un profeta en la tierra durante 400 años. Malaquías fue el último profeta. Y habló de la venida de Juan en el tercer capítulo de Mateo, que sería Isaías, el profeta, quien habló de él. Y luego también, Malaquías habló y dijo que Elías aparecería en escena, como un precursor de Cristo. Envío a mi mensajero delante de mí para preparar el camino, como dijo en Mateo 11, identificando a Juan. Y lo curioso ahora, cuando Jesús comenzó a hablar y se había estado identificando a sí mismo, veamos cómo lo hizo ahora. Si no se ajusta a las escrituras en lo que hizo, entonces no era el Mesías. Tiene que venir según las escrituras. Malaquías 3, 1. He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, dice Jehová de los ejércitos. Mateo 11, 10. Porque este es de quien está escrito: he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Lucas 7, 27. Este es de quien está escrito: he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. 26. Ahora bien, había un hombre llamado Andrés que asistía al avivamiento de Juan, y Juan dijo que él vendría. Juan estaba tan seguro de su venida que dijo: está entre ustedes ahora mismo, porque sabía que iba a anunciar a ese Mesías. Ahora bien, nunca fue a un seminario para aprender quién sería el Mesías. Se fue al desierto y estuvo solo, y salió. Porque él no tenía que ser educado por los hombres. Tenía que ser educado por Dios, porque, ahora bien, su padre era sacerdote, y era costumbre que el hijo siguiera los negocios del padre, sus estudios, y demás, pero los negocios de Juan eran demasiado grandes, demasiado importantes. Mucha gente, dijo, ahora conocen al hermano fulano. Cumple con los requisitos. Pero Juan salió al desierto y hasta estuvo con Dios hasta que supo definitivamente cuál sería la señal del Mesías. Cuando vino, dijo, no lo conocía. Pero el que dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y permanecer sobre él, ese es el que bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Él lo sabía y estaba definitivamente seguro de que era él. Juan 1, 26. Juan les respondió, yo bautizo con agua, pero en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Juan 1, 33. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, este me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. 27. Andrés había estado intentando convencer a su hermano Simón, ellos eran pescadores, para que asistiera a la reunión. Hace un tiempo leí una historia sobre su vida. Eran grandes creyentes de la orden de los fariseos. Su padre se llamaba Jonás y también era un gran pescador. Muchas veces tenían que confiar en Dios para comer, su pescado para pagar las deudas y conseguir comida. Un día leí que el anciano padre tomó a Simón y lo sentó, a él y a Andrés. Y les dijo, muchachos, siempre creí que viviría para ver la venida del Mesías, que hemos esperado con ansias todos estos años. Y ahora, hijos, antes de que venga el Mesías,
Quizás ya no esté, porque soy viejo, pero no quiero que se engañen. Se levantarán muchas cosas antes de que él venga. Siempre tiene que ser así, ¿sabes? Para imitar la realidad cuando llega. Satanás siempre anda suelto. Como antes de la venida de Jesús, decían que surgieron otros Jesús, que llevaron grupos al desierto y perecieron, y demás 28, pero él dijo: hijos, recuerden, este Mesías será identificado por las Escrituras. Oh, ¿cuánto debería enseñar a la gente hoy en día? El Mesías será identificado por las Escrituras, porque Moisés dijo que el Señor nuestro Dios levantaría un profeta como él. Y Moisés es nuestro líder, y estamos esperando. Han pasado cientos de años sin tener profeta. Pero Moisés dijo que uno vendría. Y sin duda, este tiempo sin profeta ha sido identificado, y cuando venga, cumplirá con los requisitos de ese profeta. Todos sabemos que eso es bíblico. Deuteronomio 18:15, profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis. Hechos 3:22, porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará un profeta de vuestros hermanos, como yo. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Hechos 7:37, este es aquel Moisés que dijo a los hijos de Israel: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de vuestros hermanos, como yo. A él oiréis. 29. Ahora bien, descubrimos que más tarde, Jesús aún no había mostrado ninguna señal. Un día, Simón se presentó ante él, quizás un poco escéptico del testimonio de Andrés, pues había oído hablar de este hombre salvaje, de cómo ahogaba gente en el río, bautismos, y demás, y no podía aceptarlo, porque en aquella época habían pasado muchas cosas por Palestina. Pero un día, Simón se presentó ante el Señor Jesús. Ahora bien, observemos lo que él hizo ayer para esa descendencia elegida, ese Simón que fue ordenado para este lugar, esa descendencia que, 30 en el principio, Dios ni siquiera era Dios. Él era el gran eterno, y en él había atributos. Los atributos eran sus pensamientos. Y luego se convirtió en una palabra como esta. Y una palabra expresada. Bueno, un pensamiento expresado es una palabra. Una palabra expresada es un pensamiento. Y entonces, recuerda, si alguna vez estuviste en el pensamiento de Dios, siempre estarás allí. Si tienes vida eterna, eres la expresión o el atributo de su pensamiento para esta era. Si no, solo hay una vida eterna, y siempre ha existido. Y tú, en su mente, existías antes de que existiera el mundo. Por eso dijo que te eligió antes de la fundación del mundo. No es lo que pensamos, lo que alguien más piensa, es lo que Dios eterno. Siempre estuviste en su pensamiento. Efesios 1:4, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor. 31 estaba en él ser hombre. Por eso Cristo fue la imagen expresada. Ahora bien, él debía ser padre, él debía ser hijo, él debía ser salvador, él debía ser sanador. No había nada. Ni siquiera había un ángel, ni nada. Luego creó ángeles. Luego se convirtió en Dios. Fue adorado. Estas son las manifestaciones de su pensamiento. No hay nada malo. Todo va a salir bien. No se asusten. El gran reloj de Dios sigue su curso. Estará allí. Él tendrá una iglesia sin mancha ni arruga. Estaba en su pensamiento. La cuestión es, ¿estoy yo ahí? ¿Estás tú ahí? Aquí él era el pensamiento eterno de Dios expresado en filiación. Oh, Dios mío. Entonces estaba Dios Emanuel. Fíjense. Luego él era el verbo. Ahora aquí, ¿te estoy ensordeciendo? No pretendo gritarte. A veces, cuando hablas en espacios abiertos. Y no pretendo alzar la voz. Ahora, que me lo diga quien esté controlando, si es que me lo permite, si se pone demasiado fuerte. Ahora, fíjense en esto. Cuando Jesús llegó, Simón se acercó, caminando hacia él. Y en cuanto Jesús lo vio, le dijo: te llamas Simón, y eres hijo de Jonás. ¡Ay! Eso encendió el corazón de aquel pescador. Ni siquiera sabía escribir su propio nombre. No tenía educación. Pero sabía que esa era la palabra, porque discernía los pensamientos de su corazón. Allí estaba el Mesías. Aunque la Biblia decía que era ignorante e inculto, se convertiría en la cabeza de la iglesia en Jerusalén. Cayó a sus pies. Sabía que ese era. No solo sabía quién era, sino que conocía a ese piadoso y anciano padre suyo, que había fallecido. Eso demostró que él era la palabra. La palabra discierne los pensamientos de sus corazones. Eso es exactamente lo que Jesús los miró y percibió sus pensamientos. Y la Biblia dice que la palabra de Dios discierne los pensamientos y las intenciones del corazón.
Eso lo convirtió en la palabra. Ese profeta maestro, ese Dios profeta, más que un profeta. Él era todos los profetas, además del resto de Dios. Él era Emmanuel Dios, representado en plenitud en el Hijo, Cristo Jesús. Ahora, encontramos que Dios estaba en Cristo, reconciliando al mundo consigo mismo. Juan 1:42 y lo trajo a Jesús. Y mirándolo Jesús, dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás. Serás llamado Cefas, que significa piedra. Hechos 4:13. Entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaron, y les reconocieron que habían estado con Jesús. 2 Corintios 5:19. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. 33. Ahora bien, si nos fijamos, Pedro estaba convencido de que ese piadoso y anciano padre suyo que le enseñaba, aquí estaba la evidencia bíblica de que ese era el Mesías. Si era él ayer, es él hoy. ¿Cómo se identificaría ya? Ahora bien, no se identificó como un gran doctor en filosofía o licenciado en derecho. No se identificó como un sacerdote. La palabra de Dios lo identificó. La palabra que hablaba a través de él lo identificó. Así fue como supieron quién era él. 34. Allí estaba uno llamado Felipe, quien había estado estudiando la Biblia, las escrituras en los rollos, con un hombre llamado Natanael. Al ver esto, se llenó de alegría y no pudo soportarlo más. Sabía que la cosa estaba allí. Era un hombre común y corriente, pero ellos sabían que era el Mesías. Así que echó a correr por las colinas. Son unos 25 kilómetros, si se calcula donde predicaba. Debió ir un día y volver al siguiente. Fue a buscar a este hombre que había estado estudiando las escrituras con él, un hombre muy leal y honesto. Por aquí hay hombres que dedican toda su vida al estudio de la palabra. Así que él había estudiado la palabra. Felipe fue a buscarlo y quizás llamó a la puerta. La esposa de Natanael dijo, pues acaba de pasear por el huerto de olivos. Cultiva olivos. 35. Así que corrió a verlo, y lo encontró de rodillas bajo un árbol, orando. Un caballero cristiano siempre muestra cortesía. Así que esperó a terminar de orar y dijo, vengan a ver a quien hemos encontrado. A Jesús de Nazaret, el hijo de José. Y entonces este fiel y fino hebreo llamado Natanael dijo, un momento, Felipe. ¿Te has excedido? ¿Podría decirme, cómo se llamaba este hombre? Jesús de Nazaret. Preguntó. ¿Podría salir algo bueno de Nazaret? Y creo que Felipe le dio la mejor respuesta que cualquier hombre podría darle. Dijo, vengan a verlo. No se queden en casa criticando. Vengan a descubrirlo. Escudriñen las escrituras. Vengan a verlo. Juan 1:45. Felipe halló a Natanael, y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas. A Jesús, el hijo de José, de Nazaret. Juan 1:46. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Felipe le respondió, ven y mira. 36. Bueno, quizás por el camino empezó a contarle, ¿sabes? Sabemos por las escrituras que este Mesías será profeta, porque Moisés dijo que lo era. Y este hombre, ¿recuerdas al viejo pescador que no pudo firmar el recibo al comprar el pescado? Sí. Bueno, le dijo quién era. Oh, me imagino a Felipe diciendo, espera un momento, a Natanael, yo lo vi primero. Cuando finalmente llegó a donde estaba, se acercó a Felipe. Felipe lo trajo como si te trajeran a ti, a su presencia, a la reunión donde Jesús predicaba. Y lo miró. Era un hombre común y corriente, vestido como cualquier otro. No se veía diferente, y no se andaba con rodeos. Siempre. Un hombre sencillo. Y a veces les hablaba con acertijos, que ni siquiera sus discípulos podían entender. Eso no perturbó su fe. Creyeron en él. 37. Fíjense. En una ocasión, una gran multitud se reunió a su alrededor, miles. Era un hombre excepcional. Oh, este profeta de Galilea. Un hombre excepcional. Iba a todas las iglesias. Todos lo querían. Pero un día comenzó a predicarles doctrina. Y entonces, eso cambió un poco las cosas. Y a partir de entonces, dejó de ser tan popular. Pero la señal acompañaba a la voz. 38. Ahora, descubrimos que cuando Felipe se acercó a donde estaban él y Natanael, Jesús se volvió, miró a Natanael y dijo,
He aquí un israelita, en quien no hay engaño. Ahora bien, dirán ustedes. Quizás por su forma de vestir. Todos vestían igual. Y, un israelita, en quien no hay engaño. Eso casi lo impactó tanto que no supo qué hacer. Dijo, Rabí, ¿cuándo me conoce? Nunca me ha visto. Es la primera vez que nos vemos. Y me dicen que usted vivía allá en Betania. ¿Y cómo me conoció? Juan 1:47 Jesús vio a Natanael que venía a él, y dijo de él, he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Juan 1:48 Natanael le dijo, ¿de dónde me conoces? Jesús le respondió, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. 39 Bueno, él pensó que cuando viniera el Mesías, Dios tomaría una especie de palanca y la accionaría, y los pasillos del cielo se desplomarían sobre sus grandes escalones denominacionales y dirían, Caifás, te envío a mi Mesías ahora. Él diría, he llegado. Y los ángeles vendrían y dirían, este es él. Ven. Por eso lo hace. Y luego pasa justo por encima de la cabeza de la gente dormida, y nunca saben lo que está sucediendo. Fíjense, allí estaba. Estaba allí de pie. Dijo, ¿cuándo me conociste, rabino? Dijo, antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo del árbol, te vi. Oh, gloria. ¡Qué ojos! Él te ve ahora. Te conoce ahora. Es el mismo ayer, hoy y siempre. ¡Qué ojos! 15 millas el día anterior, rodeando las montañas, te vi cuando estabas debajo del árbol. Juan 1:48 Natanael le dijo, ¿de dónde me conoces? Jesús le respondió, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Hebreos 13:8 Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 40 ¿Qué hizo? Corrió, se postró y dijo, Rabí, tú eres el Rey de Israel. Tú eres el Hijo de Dios. Lo creyó. ¿Por qué? Estaba plenamente convencido de que era la palabra, porque podía discernir los pensamientos de los corazones. Allí estaba, de pie. Ahora bien, había quienes estaban allí presentes que no lo creían. ¡No! Muchos no lo creían. Algunos sacerdotes y otros presentes dijeron, este hombre es Belcebú. Y así se hizo. La escritura fue identificada. Y entonces el clero de aquel entonces tuvo que responder a su congregación, y no pudieron responder de otra manera que decir, lo es o no lo es. Así que dijeron, este hombre hace esto por medio de Belcebú. En otras palabras, es un adivino, un espíritu maligno. Cualquiera sabe que un adivino es el diablo. Entonces dijo, este hombre obra este mal por medio de Beelzebú. Y Jesús dijo, ahora te perdonaré por eso. El sacrificio aún no se había hecho. La expiación aún no se había hecho. Pero él dijo, cuando el Espíritu Santo venga a hacerlo, una sola palabra en contra no será perdonada, ni en este mundo ni en el venidero. Así que vean a dónde nos lleva esto hoy. Mateo 12:24 Pero los fariseos, al oírlo, dijeron, este no echa fuera los demonios sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Mateo 12:32 A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. Marcos 3:22 Y los escribas que habían venido de Jerusalén decían, tiene a Beelzebú, y por el príncipe de los demonios echa fuera los demonios. Lucas 11:15 Pero algunos de ellos decían, por Beelzebú, príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Lucas 12:10 A cualquiera que dijere palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Mas al que blasfeme contra el Espíritu Santo, no le será perdonado. Juan 1:49 Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel. 41 Esto fue un acontecimiento importante. Felipe y Natanael creyeron con todo su corazón. Así fue como Jesús se identificó ayer como el Mesías. Todos sabemos, solo unos minutos, todos sabemos que solo hay 3 razas en el mundo. Los hijos de Noé, Cam, Sem y Jafet. Judíos, gentiles y samaritanos. Nosotros, los gentiles, éramos paganos, romanos y, en aquellos tiempos, los anglosajones, y adorábamos ídolos. Pero los judíos y los samaritanos buscaban un Mesías. Jesús dijo, de camino a Jericó, bajando la colina desde Jerusalén, necesito pasar por Samaria. Así que subió a Samaria y se sentó a la puerta del pozo. Sigue igual que entonces. No han cambiado nada. Allí está la antigua panorámica, como esta, con las vides creciendo, la pared de roca. Y él simplemente se sentó y envió a sus discípulos a una pequeña ciudad llamada Sicar a buscar víveres, comida.
Mientras estaban fuera, una mujer de mala fama. Tal vez, como dije, la joven fue expulsada de la calle por no ser una delincuente juvenil, sino por ser madre delincuente. La dejaron en la calle. Quizás, una joven atractiva, y había hecho algo malo. Y subió allí a buscar agua, porque no podía ir con las vírgenes, las mujeres buenas y honorables. No podían hacerlo. Ellas iban primero a buscar la suya. Luego, las demás, prostitutas y demás, subían durante el día. Las vírgenes. Juan 4:4 y le era necesario pasar por Samaria. Juan 4:8, porque sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. 42 Bueno, los he visto ponerse esa gran olla de 5 galones sobre la cabeza, esa gran vasija, y una en cada hombro, y caminar hablando como mujeres pueden, sin derramar ni una gota. No sé cómo lo hacen. Pero seguro que lo hacen. Pero ellos. Por ahí. Y luego ella vino a buscar su agua para el día. Los demás se habían ido. Debía ser alrededor del mediodía. Y ella tomó las asas y las puso para el manivela, para bajarla para conseguir. Es como una especie de vasija. Y tiene un asa alrededor. Y le ponen esos ganchos alrededor de las asas. Y como es pesada, cuando se baja se da la vuelta. Luego suben el agua por el manivela, como a veces lo hacíamos aquí en estos países, y así sucesivamente. Pero tenía como un abrevadero que bajamos. 43 Ahora vemos que ella empezó a bajar el cántaro al pozo, y oyó. Alguien dijo, mujer, tráeme de beber. Y miró a su alrededor, y vio a un hombre de mediana edad sentado allí. Debía parecer un poco mayor de lo que era, porque en San Juan 6, aquí, descubrimos que en la fiesta decían. Él dijo quién era. Y dijeron. Bueno, ¿dices que viste a Abraham? ¿Y eres un hombre de no más de 50 años? Mira, no. Mira, debía parecer de 50 cuando solo tenía 30. Dijo, ¿no tienes más de 50 años y dices que viste a Abraham? Él dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. Entonces, descubrimos que debía de parecer un poco mayor, sentado contra la pared. No sabemos exactamente cómo era. Yo no lo sabría. Los psiquiatras, o la psicología, nos pintan un cuadro. Pero Hoffman, y uno, y Salman, y quienes sean. Pero eso es solo lo que piensan al respecto. Mira, no sabemos exactamente cómo era. Juan 4:7 Vino una mujer samaritana a sacar agua. Y Jesús le dijo, dame de beber. Juan 8:57 Entonces los judíos le dijeron, ¿aún no tienes 50 años, y has visto a Abraham? Juan 8:58 Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. 44 Y allí estaba él sentado. Y entonces dijo esto. Y ahora él volvió a la mujer hacia él rápidamente y le hizo saber que esto era una segregación. Ella dijo, un momento. Dijo, tú eres judía, y yo soy samaritana, y no tenemos tratos. Y él dijo, pero si supieras con quién estás hablando, me pedirías de beber. Te daría agua que no vienes a sacar. Y la conversación. ¿Qué estaba haciendo él? Estaba tratando de contactar su espíritu ahora, para ver qué había en ella. Ahora bien, el Padre lo había enviado allá arriba, igual que creo que el Padre me envió aquí. ¿Para qué? No lo sé. Pero allí estaba él y le estaba hablando. Y ella dijo, oh, dices adorar en Jerusalén. Nuestros padres adoran en este monte, y sobre el pozo, y demás. Él dijo, viene la hora, y ahora es, y Dios busca a quienes adoran en espíritu y en verdad. La conversación continuó hasta que descubrió cuál era su problema. ¿Cuántos en mi congregación esta noche saben cuál era su problema? Claro. Tenía demasiados maridos. Así que él le dijo, ve a buscar a tu marido y ven aquí. Y ella dijo, no tengo marido. Él dijo, has dicho la verdad. Has tenido 5, y el que te acompaña no es tuyo. Ahora, observen. Miren a esos sacerdotes entrenados que no vieron la palabra manifestada. Cuando él hizo eso ante esos sacerdotes, dijeron que era Belcebú. Miren a esta mujer en su propiedad, en qué condición se encontraba, una mujer de mala fama. Tenía 6 maridos. Y allí estaba ella, junto al pozo. Y esa mujer, en esa propiedad, miró rápidamente. Dijo, Señor, veo que usted es profeta. Hace siglos que no tenemos profeta. Percibo que tú eres profeta. Buscamos un Mesías. Y cuando este Mesías venga, esta será su señal. Él hará esto cuando venga. Amén. Ay, Dios mío. Juan 4:9 Entonces la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque los judíos no se tratan con los samaritanos.
Juan 4:10 respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías, y él te daría agua viva. Juan 4:16 Jesús le dijo: ve, llama a tu marido, y ven acá. Juan 4:17 La mujer respondió y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido. Juan 4:18 Porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. En esto has dicho con verdad. Juan 4:19 La mujer le dijo: Señor, me parece que eres profeta. Juan 4:20 Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Juan 4:23 Pero la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Juan 4:25 La mujer le dijo: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Ahí lo tienen. Esa mujer, en su condición, sabía más de la palabra de Dios que la mitad de los predicadores del país. Así es. Así es. Dijo: sé que cuando venga el Mesías, llamado Cristo, cuando venga, eso es lo que hará. Si ese era él ayer, ese es él hoy. Así se identificó tanto ante el judío como ante el samaritano. Fíjense. Ese era él ayer. Ella dijo: sé que cuando venga el Mesías, él nos dirá estas cosas. ¿Pero quién eres tú? Él respondió: yo soy el que te habla. Entró en la ciudad, dejando el cántaro. Dijo: vengan a ver a un hombre que me ha dicho lo que he hecho. ¿No es ese el mismo Mesías? Esa fue su identificación ante los judíos y los samaritanos. Pero no ante los gentiles, ni una sola vez ante un gentil. Pero en Lucas, capítulo 17, dijo: en los últimos días, como en los días de Sodoma, cuando el Hijo del Hombre se manifieste, como en los días de Sodoma. Ahora, en los días de Sodoma, ya terminamos. Fíjense. Había. Lucas 17:28 Asimismo también como fue en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Lucas 17:30 Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Juan 4:25 La mujer le dijo: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Juan 4:26 Jesús le dijo: yo soy, el que habla contigo. Juan 4:28 Entonces la mujer dejó su cántaro, y fue a la ciudad, y dijo a aquellos hombres. Juan 4:29 Venid, ved a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo? 46. Siempre observen esto. Siempre hay 3 clases de personas en todas partes: creyentes, falsos creyentes e incrédulos. Y están en todas partes. Observen a Jesús identificando el tiempo de Lot con su venida. Ahora observen. ¿Cómo fue en los días de Lot? Ahora bien, ¿a qué clase se refería entonces? Estaba leyendo el mismo libro de Génesis que leemos, Jesús. Días de Noé, y luego, como en los días de Lot. Miren hacia atrás y vean lo que hacían en los días de Noé y en los días de Lot, porque es la misma escritura. 47 Ahora bien, en los días de Lot, había un hombre que había sido llamado de entre el pueblo. Tenía un grupo con él, que representaba la iglesia espiritual. Y esa iglesia espiritual era el grupo de Abraham. Luego tenía un sobrino suyo, Lot, que lo dejó y se fue a vivir a Sodoma. Los pecados de Sodoma lo atormentaban, pero su esposa no le permitía hacer nada al respecto. Ella pertenecía a todos los clubes y demás. Hay tantos lotes que se sientan hoy en día, sabiendo que algo anda mal. Pero la iglesia de la mujer a la que pertenecen, si él dijera algo al respecto, le quitarían la tarjeta. Así que eso es un vale de comida. Así que descubrimos que esto. 48 Un momento. Abraham buscaba un hijo prometido, ¿cierto? Un hijo prometido espiritual. Ahora bien, Lot estaba deprimido. Se había olvidado del hijo. Estaba deprimido, viviendo con su esposa, sus hijos y todo, en Sodoma. Se había convertido en alcalde de la ciudad y era un hombre excepcional. Su esposa pertenecía a todos los clubes y se llevaban bastante bien. 49 Y entonces, observen ese escenario ahora. Ahora, solo denme, solo un minuto o 2 más, su atención, atentamente. Observen el escenario. El mundo nunca ha estado en esa posición desde entonces, como está ahora, ese escenario perfecto. Miren aquí. El grupo llamado. Ahora, había 3 ángeles que vinieron a Abraham. Y 2 de ellos fueron a Sodoma, uno de ellos se quedó con Abraham. Y el que se quedó con Abraham,
Esos dos fueron a Sodoma y predicaron el arrepentimiento y, salgan de aquí. Salgan de ahí, dijo. Pero el que se quedó con Abraham. Observen cómo se identificó con Abraham. Ahora recuerden, Abraham era Abraham un día o dos antes de eso. Y Sarai no era Sara. Ahora él es Abraham, Abraham, 7 letras. Y ella es Sara, 5, gracia, no Sara, sino Sara, ven, Sara. Y observen a este sentado aquí ahora, comiendo el ternero, bebiendo leche de la vaca, la mantequilla y comiendo tortas de maíz. Sentado allí comiendo, hablando con Abraham. Y él dijo, Abraham. ¿Cómo supo que se llamaba Abraham? La palabra. Él era la palabra. Abraham, ¿dónde está tu esposa, Sara? Las mujeres de entonces no actuaban como ahora, ¿sabes? Tienen que estar en los asuntos del marido y todo eso, ¿sabes? Así que ella estaba en. Él dijo, está en la tienda detrás de ti. Génesis 18, 9 y le preguntaron, ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió, he aquí, en la tienda. 50 y él dijo, yo, ahora, ese es un pronombre personal, voy a visitarte según la promesa. Y fue hecha 25 años antes. Ella tiene 90 años y él 100. Allí está él, su calva brillante, sus patillas blancas colgando. Ella, una abuelita, con un pequeño bastón en la mano, allá atrás, con un pequeño chal sobre los hombros. Voy a visitarte, y tendrás ese hijo prometido. Mira. Y Sara se rió. Dijo, ¿cómo puede ser esto? Soy vieja, y mi señor, su esposo, también es viejo. Verás. Lo que quiero decir es que la relación familiar no había existido durante años, y años, y años. Pues ella tenía 90 años, y él 100. Su vientre estaba muerto, su corriente vital se había secado y desaparecido. Ya no había deseo. Dijo, yo, como una mujer joven, me deleitaré con mi esposo, que también es viejo. Pues se rió. Y el ángel, o el mensajero, el hombre, de espaldas a la tienda, dijo, ¿por qué dijo eso Sara? ¿Qué fue? Fíjate. Y luego, después del sacrificio, desapareció. Génesis 18, 10 y él dijo, volveré a ti según el tiempo de la vida. Y he aquí, Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara lo oyó a la puerta de la tienda, que estaba detrás de él. Génesis 18, 12 se rió, pues, Sara entre sí, diciendo, después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Génesis 18, 13 entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara, diciendo, ¿será cierto que he de concebir siendo ya vieja? 51 ahora, recuerden, Abraham llamó a ese hombre Elohim. ¿Cuántos lectores lo saben? Saben que es correcto. Elohim. Es Dios Todopoderoso en forma de hombre. Él era la palabra, porque podía discernir los pensamientos. Dios encarnado, ¿qué testifica? Que en los últimos días, Jesús dijo, justo antes, cuando el Hijo del Hombre se revelara a su iglesia prometida, la iglesia que no está allá en Babilonia. Tenemos una iglesia babilónica, ¿lo saben? Las denominaciones están en Babilonia. Y tenemos a Billy Graham y a Oral Roberts, y a los demás allá afuera, también dándoles duro. Y recuerden, historiadores, nunca ha habido un hombre, en toda la historia de las eras de la iglesia, que haya ido a Babilonia predicando, y cuyo nombre termine en jamón, hasta ahora. Billy Graham, que es 6, no 7. Allí. Observen al mensajero allá afuera, predicando el arrepentimiento y cegando sus ojos con el evangelio. Lucas 17, 28. Asimismo también como fue en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Lucas 17, 30. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. 52. Y había uno en la iglesia llamada y elegida que mostraba la señal de que Dios se hizo carne. Jesús era Dios hecho carne. Y si Jesús está en ti esta noche, sigue siendo Dios manifestándose en los últimos días. El Hijo del Hombre revelándose en su iglesia, en carne humana, dándose a conocer. ¿Lo entiendes? Dios aquí en su iglesia, haciéndose de nuevo el Verbo, el Hijo del Hombre revelándose en los últimos días como en los días de Sodoma. Lucas 17, 28. Asimismo también como fue en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Lucas 17, 30. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. 53. Ahora recuerden. Si Dios les dio a los judíos y a los samaritanos esa señal, que Él era la palabra, el profeta del que habló Moisés, los gentiles. Después de que ellos tuvieron 4000 años para buscarlo, nosotros hemos tenido 2000 años para buscarlo. Él tiene que identificarse con nosotros de la misma manera que lo hizo entonces, o se equivocó al identificarse esa vez.
Dios tiene que actuar de la misma manera cada vez, o se equivocó la primera vez. Si salvó a un hombre basándose en su fe. Miren. Dios nunca cambia, amigos. Cuando el hombre estaba perdido en el jardín del Edén y buscaba misericordia, Dios decidió cómo salvarlo. Y lo salvó por la sangre derramada de un inocente. ¿Es cierto? Nunca lo ha cambiado. Hemos construido ciudades, torres, hemos construido sistemas educativos denominacionales, y sigue igual. Tenemos denominaciones y todo tipo de cosas. Pero Él solo salva por la sangre. No puede cambiarlo. Dios siempre permanece fiel a su sistema, a su palabra. Lo que hizo la primera vez, tiene que repetirlo o, de lo contrario, actuó mal la primera vez. Por lo tanto, todo lo que esta palabra de Dios promete, así debe ser. Y Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él debe hacer lo mismo, debe actuar lo mismo, debe ser el mismo. Como prometió, en los últimos días estaría en su iglesia. Hebreos 13, 8. Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 54. Y recuerden, esa fue la última señal que la iglesia recibió antes de la venida del Hijo prometido. Abraham había visto muchas señales y prodigios. Pero esa fue la última visitación antes de la venida del Hijo prometido. ¿Es cierto? Averígüenlo. Ahora, iglesia, observen. Como en aquel tiempo, hemos tenido todo tipo de señales. Sanidades, milagros, hablar en lenguas, profecías. Pero recuerden, necesitamos una última señal. Justo antes. Recuerden, ese era un mundo gentil que fue consumido. Así será esta vez. Justo antes del fuego, el Hijo del Hombre se revelará aquí. Un poco, y el mundo ya no me verá. Pero me veréis en la consumación. Estaré con vosotros, incluso en vosotros, al fin del mundo. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Señores, queremos ver a Jesús. Inclinemos nuestros rostros. Mateo 28, 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Juan 14, 19, todavía un poco, y el mundo no me verá más. Pero vosotros me veréis. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. Hebreos 13, 8, Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 55. Padre Celestial, las Escrituras nos dicen que Dios lo resucitó al tercer día. En San Juan, capítulo 14, versículo 12, Jesús dijo: El que cree en mí, las obras que yo hago, él también las hará. Y hará aún más, porque yo voy al Padre. Señor Jesús, las horas se oscurecen. La iglesia está perdida en el desierto, vagando de una organización a otra, de una denominación a otra. Ven en tu palabra prometida. Ven, Señor Jesús, y entra en nosotros esta noche. Ven a cada corazón aquí. Ven a mi corazón y a mi vida. Y que te identifiques con nuestra fe en ti esta noche, que has resucitado de entre los muertos. Eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Que te veamos, Señor, en este pequeño grupo de pobres, aquí reunidos. Estamos aquí porque buscamos la vida. Qué gran cosa saber que la resurrección y la vida están entre nosotros, identificándose, no con algo místico, sino según la palabra prometida, como en los días de Noé y de Lot, cuando el Hijo del Hombre se manifieste. Te ruego, Padre, que concedas esta noche que los enfermos y necesitados, los que tienen el alma enferma, los que se unen a la iglesia y no saben nada sobre recibir el Espíritu Santo, y que vean cómo cada palabra de la Biblia se acentúa con un amén. La Biblia es un libro misterioso para ellos. No la entienden. Que reciban al intérprete de la palabra esta noche, que no necesita que nadie la interprete excepto él, haciéndola real en sus vidas. Concédelo, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Mateo 24, 37. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Lucas 17, 26. Y como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Juan 14, 12. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Hebreos 13, 8. Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 56. Puede que me desvíe 10 minutos esta noche por extenderme. Perdónenme. Pero vamos a llamar a algunas tarjetas de oración y déjenme orar por ellas. Ahora les voy a pedir una cosa. No se levanten ni se muevan, ¿quieren? Quédense quietos, a menos que sea algo como un niño pequeño o algo así. Tienen que aguantarlo. Pero si se quedan quietos unos minutos, solo, y veamos si él viene.
Si él viene y se identifica esta noche, señores, veríamos a Jesús, y pudieran ver su vida, viviendo correctamente, haciendo exactamente lo que hizo entonces. Porque él tendría que hacer lo mismo. Miren, él dijo, yo soy la, ¿qué? Vid. Ustedes son los, ¿qué? Pámpanos. Bueno, ahora, ¿cómo? La clase de vida que hay en la vid tendrá que estar en el pámpano. Ahora miren. Digan aquí hoy, ustedes. ¿No cultivan todos fruta aquí abajo, cítricos y cosas así? ¿Qué? Ciruelas. Muy bien. Tú. Mira, si tu vid brota y produce una rama, y cualquier fruto que esté en esa vid. Si esa vid produce otra rama, será lo mismo. Juan 12, 21. Pues, se acercó a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogó, diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Juan 15, 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí nada podéis hacer. Hace un par de años, estaba con mi amigo en Arizona, el señor Sharrit, y él tenía un árbol de cítricos. Creo que tenía 9 frutas diferentes. Limón, pomelo, mandarina, tangelo y naranja. Le pregunté, ¿qué clase de árbol es ese? Es un naranjo, le dije. ¿Por qué? Bueno, ¿cómo llegaron ahí? Me respondió, los injerté. Ah, le dije, ya veo, hermano Sharrit. Dije, creo que el hermano Sharrit estaba conmigo la última vez que estuve aquí. Así que le dije, bueno, hermano Sharrit, el año que viene todas serán naranjas, y no. Oh, no, 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 dijo, la toronja dará una toronja, el limón dará un limón. Bueno, le dije, ¿cómo es eso? Dijo, son todos cítricos. Ah, entonces lo entendí. Dije, eso es todo. Dije, gracias, señor. Mira, injertamos nuestras organizaciones en esta vid. Vivirá por la vid, pero dará el fruto que es. Pero si ese naranjo alguna vez echa otra rama, dará naranjas. Y si esa vida viene de Jesucristo, y escribieron un libro de los hechos detrás de esa primera iglesia. Si ella produce otra, escribirán otro libro de los hechos detrás de ella, sobre lo mismo, porque tiene que ser lo mismo. 58. No tengo tiempo para conseguirlos a todos. Así que vamos a empezar rápidamente ahora, mientras solo tenemos unos minutos, desde M1, 2, 3, 4, 5. Levanten la mano si. ¿Quién tiene M1? Está aquí. La tarjeta de oración M1. ¿Está seguro? Oh, M1. ¿Tiene la tarjeta de oración número 1? ¿Quién tiene? La señora de allí, la número 1. Venga aquí. ¿Es aquí donde? Número 1, venga aquí, señora. Número 2, ¿quién tiene la tarjeta de oración número 2? Justo aquí. Muy bien. Venga aquí, señor. 3. Levanten la mano. Ahora observen a estas personas en las camillas. Cuando llamen sus tarjetas, empaquétenlas aquí, porque no creo que ninguno de ellos pueda caminar. El caballero allí en la silla de ruedas. Muy bien. 59, 1, 2, 3, tarjeta de oración 3. Mira a tu vecino. Quizás tiene una tarjeta, sentado sordo, ¿sabes? Y no oye nada. Entonces, es contraproducente. 14. Ahora bien, las tarjetas de oración no son intercambiables y deben ser. La persona debe venir a buscar su tarjeta y sostenerla. Quizás alguien salió. Bueno. 15. Vamos, vamos, adelante. ¿Tienes 15? Adelante. De acuerdo. 60 ahora, esperemos aquí un momento, y luego veamos. Mientras nos preparamos. Bien, ahora, por favor, sean muy reverentes y guarden silencio un momento. Ahora bien, todo lo que he dicho esta noche, ¿cuántos creen que es la promesa de las Escrituras? Ahora. Ahora bien, ¿es verdad? Es lo siguiente. ¿Es verdad? Bueno, si es verdad, entonces es la palabra de Dios. Entonces Él está obligado a cumplir su palabra, cualquier promesa. ¿Creen eso? Ahora bien, si Él se da a conocer de la misma manera que se dio a conocer tanto a judíos como a samaritanos, y dijo que lo haría de nuevo en los últimos días a los gentiles, ¿creerán? Levanten la mano y digan, creeré. Ahora, 61 estas personas aquí. No creo que haya nadie que me conozca. Creía haber visto a alguien conocido hace un rato, pero creo que ya no está. Todos son extraños. ¿Cuántos saben que no sé nada de ustedes? Levanten la mano, desde cualquier lugar del balcón, donde quiera que estén. Claro. Miren, mientras los preparan allá abajo. Había una vez una señora, y digamos que no tenía una tarjeta de oración. Tenía algo mejor. Tenía fe. Y dijo, creo en el hombre.
Si tan solo toco el borde de su manto, sanaré. ¿Cuántos saben que eso es la escritura? ¿La mujer con el flujo de sangre? Muy bien. Ahora, observemos. Solo otra escritura mientras. Hasta que me digan que están listos. Mateo 9, 21 porque decía dentro de sí. Si tocaré solamente su manto, seré salva. Marcos 5, 25 y una mujer que desde hacía 12 años padecía flujo de sangre, Marcos 5, 28 porque decía. Si tocaré tan solamente su manto, seré salva. Lucas 8, 43 y una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años, y que había gastado en médicos todo su patrimonio, y por ninguno había podido ser curada, 62 Esta mujer no tenía una estampa, pero tenía fe. Dijo. No tenía escrituras, como ustedes esta noche, pero. No tenía escrituras, pero dijo. Si puedo tocar su manto, creo en el hombre, sanaré. Y se deslizó entre la multitud y tocó su manto. ¿Han visto alguna vez el manto palestino? Está suelto y tiene una prenda debajo. Si me tocaran el bolsillo de mi abrigo, no lo sentiría. Y su manto colgaba tan lejos de él. Nunca sintió el contacto físico. Así que lo demostró. Dijo, ¿quién me tocó? Y Pedro dijo, bueno, Señor. En otras palabras, harás que la gente piense que estás mentalmente. No digas eso. No hagas eso, porque todos me están tocando. Dijo, pero percibo que me he debilitado. La virtud me abandonó. Eso es fuerza. Me he debilitado. Y miró a su alrededor entre el público, y encontró a la mujer, le contó sobre su flujo de sangre y dijo que su fe la había sanado. ¿Cuántos conocen la historia? Es verdad. Mateo 9, 20 y he aquí una mujer que hacía 12 años que padecía flujo de sangre, se acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Mateo 9, 21 porque decía dentro de sí, si tocaré solamente su manto, seré salva. Marcos 5, 27 Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud, y tocó su manto. Marcos 5, 28 porque decía, si tocaré tan solamente su manto, seré salva. Marcos 5, 30 y conociendo luego Jesús en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose entre la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Marcos 5, 31 Entonces sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta, y dices, ¿quién me ha tocado? Marcos 5, 34 Entonces él le dijo, hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz, y queda sana de tu azote. Lucas 8, 44 Se acercó a él por detrás y tocó el borde de su manto. Y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Lucas 8, 45 Y Jesús dijo, ¿quién me ha tocado? Cuando todos lo negaron, Pedro y los que estaban con él dijeron, Maestro, la multitud te aprieta y te oprime, y dices, ¿quién me ha tocado? Lucas 8, 46 Entonces Jesús dijo, alguien me ha tocado, porque he conocido que ha salido poder de mí. Lucas 8, 48 Entonces él le dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. 63 Ahora bien, ministros, hermanos aquí presentes. La Biblia dice que Él es el sumo sacerdote esta noche, que puede compadecerse de nuestras debilidades. ¿Es cierto? ¿Cuántos lo creen? Él es el sumo, sentado a la diestra de Dios esta noche, un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades. Entonces, ¿cómo actuaría si lo tocaran? Actuaría igual que entonces, si es el mismo ayer y por los siglos. ¿Es cierto? Así que ahora, crean, oren, confíen. Observen lo que Dios hace, si pueden tocar su manto. Tóquenlo. Digan, Señor Jesús, sé que ese predicador no me conoce. No sabe nada de mí. Pero tú sí. Así que, Señor, cuando te toco, hablas a través de él. ¿Qué es esto? Hebreos 4, 15 Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino un hombre tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hebreos 13, 8 Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. Un don no es algo que se toma, como una hoz o un cuchillo, y se atraviesa con él, como un don que corta. Eso no es un don de Dios. Un don de Dios es simplemente, un don de Dios es saber cómo relajarse, quitarse de en medio, para que Dios pueda entrar y usarte. No es algo que tengas en la mano, con lo que estés apuñalando. Simplemente te quitas de en medio y dejas que el Espíritu Santo te use. ¿No es así como lo hacen ustedes, los pentecostales, cuando hablan en lenguas? Simplemente quítate del camino. Es lo mismo aquí ahora. Y si Él lo concede, lo creerás, lo aceptarás y sabrás que su presencia está aquí. Entonces no necesitarás ninguna tarjeta de oración.
¿Y qué hay del juez de los cielos y de la tierra? Como Abraham lo llamó, juez de los cielos y de la tierra, ¿harías algo malo? Si él, en estos últimos días, según su promesa, a lo largo de la semana, seguiremos incluyendo las escrituras, mostrándoles que esa es la verdad. Y si Él está aquí con nosotros esta noche, tan claramente que pueden ver sus obras y saber que Él está aquí, y que es su palabra prometida, no algo mítico, sino lo que su palabra prometió que sería, entonces le creerían. 1 Samuel 2:10 Los enemigos de Jehová serán quebrantados. Desde los cielos tronará sobre ellos. Jehová juzgará los confines de la tierra, y dará fortaleza a su rey, y ensalzará el poder de su ungido. 66 Ahora, no sé. Ahora, a veces si vienen las visiones, entonces, no puedo entender lo que estoy diciendo. Así que el micrófono, sea cual sea, quien sea que esté en él, suba el volumen. Quiero que sean muy reverentes un momento. ¿Es esta la dama? Ahora. Aquí, resulta ser una mujer, justo de lo que estaba hablando, San Juan 4. Una mujer y un hombre se conocen por primera vez en la vida. Soy una completa desconocida. Somos completos desconocidos el uno para el otro. Si es así, levanten la mano para que la gente vea. Nunca nos hemos conocido en la vida. Ahí está una mujer. Simplemente algo perfecto de nuestro. Tú no eres la mujer allí, y yo no soy el Señor, pero son dos personas que se encuentran aquí, solo en un pequeño lugar, como si se conocieran por primera vez en la vida. Ahora, si Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, tal vez les hablaría un minuto, ven, como lo hizo con la mujer. Mira, ahora el Padre. Hebreos 13:8 Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. El otro día, ¿cuándo? Recientemente, cuando el hermano Borders, aquí, estaba. Teníamos unas 600 invitaciones en Estados Unidos, además de en el extranjero. Dijo. Baton Rouge, Luisiana. Hay un grupo de hombres allá. Dije. Adelante. Está bien. Organicen la reunión allá. Sentí que debía hacerlo. Aquí estoy. Ahora no sé qué sigue. Solo estoy aquí. Eso es todo lo que sé. Ahora, aquí estás, una persona. Estoy predicando la palabra, diciendo que Él no está muerto. Él está vivo. Él está vivo, y prometió identificarse en nuestra carne, carne humana, como lo hizo allá. Todo lo que Dios era, lo vertió en Cristo. Todo lo que Cristo era, lo vertió en la iglesia. Ese es Él, Cristo, en nosotros. Ahora bien, si el Señor Jesús resucitó de entre los muertos, 68 y te traigo aquí, te impongo las manos, y tal vez, como algunos de nuestros hermanos evangelistas, lo cual es totalmente cierto, te impongo las manos y te digo, tu enfermedad ha desaparecido. El Señor te ha sanado. Eso estaría bien. Podrías ir. Está bien. Lo apoyo totalmente. Eso es lo que dice la Biblia. Pero ahora, ¿qué tal si Él se para aquí y te dice algo que has hecho, o algo que no debiste haber hecho? Si Él sabe lo que has sido y te dice lo que has sido, y tú sabes si es verdad o no, entonces si Él te dice cómo será el futuro, si eso es correcto, esto también será correcto. ¿Es correcto? Eso lo convierte en Él. Ahora, solo digo esto para contactar tu espíritu, tal como lo hizo con la mujer junto al pozo. Dame de beber. 69 Ahora, hay una cosa que quiero que notes. Observa a la mujer, observa el cambio de expresión en su rostro ahora mismo, ella está consciente de que algo está pasando. ¿Cuántos han visto alguna vez la imagen de esa luz? Está justo en la mujer, ahora. ¿La ves ahí? Es como una luz ámbar, moviéndose. Ahora, su problema es este. Ahora, si pudiera sanarte, lo haría. Pero no puedo. No puedo sanarte. Dios es el sanador, tu fe en Dios. Estás extremadamente nervioso. Estás sufriendo una condición nerviosa. Y luego tienes algo mal en tu garganta. Apenas puedes hablar más que un susurro. Es una glándula tiroides. Así es. ¿Ahora, crees? Ahora, un momento. Solo para que no piensen que lo estoy adivinando, solo un minuto. Para que la gente no piense. Eres una buena persona. Tuve un buen contacto con el Espíritu Santo contigo, entonces. Ahora, sí, le recomendaron operarse, pero la rechazó. Exactamente. Espera a Dios. Sí, señor. Además, tiene asma. ¿Es cierto, no? Ahora, como ve, algo aquí lo reconoce. ¿Verdad? ¿Cree que es él? Entonces créalo, bájese de la plataforma y recupérese. Créalo con todo su corazón. ¿Cree ahora con todo su corazón? Si puede creer. 70 ¿Cómo está, señor? Soy un extraño para usted, supongo, si nosotros. Me conocí cuando estuve aquí antes en Baton Rouge.
Vaya, eso ha sido hace bastante tiempo, ¿no? Supongo que han pasado 12 años o más, tal vez 14 años. Bueno, no sabría qué. Nada sobre usted, no más de lo que estuvo en la reunión o algo así. Pero Dios sí lo conoce. Y, es una luz. Tengo que vigilarla y ver a dónde va. Ves a las otras personas afuera. Es unción. Ahora, si el Señor Jesús. Aquí, estamos. Creo que la última persona era una mujer. Ahora, es como un sueño, ya ves, sueñas algo. Ahora eres un hombre. Y ahora, cuando Jesús conoció a un hombre, Simón Pedro. Cuando lo identificó, su nombre era Simón, luego lo llamó Pedro. Dijo que su nombre sería. Después de eso se llamaría Pedro. Si el Señor Jesús me dice cuál es tu problema, ¿me creerás como su siervo y creerás que Él está presente? ¿Creerán todos los hombres aquí lo mismo? Quizás te conocen aquí porque eres de la ciudad. Veo algo, como si estuvieras emocionado por algo. Eso es. Sí, lo es. Porque es sangre, algo malo con la sangre. Estás sangrando en los intestinos. Eso es exactamente. También está ulcerado ahí, ahora, ¿no es cierto? ¿Ahora, crees? Así es como nuestro Señor lo habría hecho. Es Él haciéndolo. ¿No lo crees? ¿Qué pasaría si Jesús le dijera a Simón cuál era su nombre? ¿Qué pasaría si Dios me dijera cuál es tu nombre? ¿Lo creerías? Muy bien, Señor. Luis Carey. Eso es exactamente. Sigue tu camino. Ten fe en Dios. ¿Crees? Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Hebreos 13, 8. Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 71. Soy una extraña para ti, hermana. No te conozco. Nunca te he visto en mi vida. Solo eres una mujer parada aquí, más joven que yo, nacida a kilómetros de distancia, con años de diferencia. Pero Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Crees eso? ¿Crees eso? Ahora, sabes que estar al lado de un hombre, tu hermano aquí, no te haría sentir así. Sabes que tiene que haber algo más que ese regalo. Realmente dulce, humilde, manso. No es así. Si es así, para que la audiencia lo sepa, solo levanta la mano para que puedan ver. Mira, la estoy mirando directamente. Esa luz la rodea. La señora está parada aquí por alguien más. No está aquí por sí misma, es por una hija. Así es. ¿Crees que el Señor puede decirme qué es? Planeas traer a esa chica a la reunión. ¿Pero crees que Dios puede decirme qué le pasa? ¿Creerás, le pondrás ese pañuelo y creerás que recibirá ayuda? Está en su espalda. Exacto. Ve y cree ahora. Pónselo y sanará. ¿Crees con todo tu corazón? Si puedes creer, todo es posible para los que creen. Mateo 19, 26. Pero Jesús, mirándolos, les dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Marcos 9, 23. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. Marcos 10, 27. Entonces Jesús, mirándolos, dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios, no, porque para Dios todas las cosas son posibles. Marcos 14, 36. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa. Pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú. Lucas 18, 22. Oyendo Jesús esto, le dijo: aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes, y reparte entre los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme. Hebreos 13, 8. Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 72. ¿Cómo estás? Supongo que somos desconocidos el uno para el otro. No te conozco. Tú no me conoces. Pero el Señor nos conoce a ambos. Así que, siendo hombre y mujer conociéndose por primera vez, ahora, nuestro Señor le dijo eso a esa mujer, y toda la ciudad creyó. No, Él no lo hizo más. Solo lo hizo una vez, y toda la ciudad creyó. Ahora, no tengas miedo. Nada te va a molestar. Te va a ayudar, porque no creo que seas un crítico, o esa vibración de lo que el Espíritu del Señor no estaría entrando así. Eres un creyente. Así que no tienes por qué alarmarte por nada. Estás sufriendo una ruptura. Eso es exactamente. ¿Y crees que el Señor Jesús te sanará de eso? ¿Y si te digo que algo más te pasa? ¿Te fortalecería creer? Tienes un nudo. Si te lo puedo decir, no está en tu mejilla, está en tu espalda. Si es así, agita tu tarjeta. Muy bien. Ahora cree. Ve a creer. 73. ¿Creen ahora, cada uno de ustedes, con todo su corazón? Eso debería hacer que todos se den cuenta de que están en la presencia de Dios.
Señor, ¿cree que Dios puede sanar esa artritis y que usted también esté bien? Si cree, siga caminando, diciendo, gracias, Señor Jesús. Venga, señora. La veo intentando levantarse de la cama, muy despacio, también con artritis. Si cree con todo su corazón, Dios la sanará. ¿Lo cree? De acuerdo. Siga caminando, diciendo, gracias, Señor Jesús. Creo con todo mi corazón. Venga, Señor. Un estado de nerviosismo y demás, y próstata, y artritis también. Y dígale eso, y crea con todo su corazón. Que se sane también. Ahora, siga caminando, creyendo en Dios. Todo estará bien, si tan solo puede creer. De acuerdo. 74. Venga por aquí, señora. ¿Cree que soy su siervo? ¿De verdad? ¿Cree que Dios puede sanar ese problema del corazón que tiene? Bueno, siga caminando, diciendo, gracias, Señor. Gracias por sanarme. Muy bien. Venga, Señor. ¿Cree que lo que ve es verdad? ¿Qué pasaría si le dijera que ese problema estomacal fue sanado ahí abajo y usted fuera a cenar? ¿Lo creería? Muy bien. Adelante, coma. Tiene cáncer. ¿Cree que Dios puede sanarla? Muy bien. Siga caminando, diciendo, gracias, Señor Jesús. Creo con todo mi corazón. También un corazón nervioso. ¿Cree que Dios lo sanará? Siga caminando, diciendo, gracias, Señor Jesús, y créalo con todo su corazón. 75. Venga por aquí, señora. Mire hacia acá. Su problema principal, tiene varios problemas de mujeres, pero su problema principal es un problema del corazón que le molesta mucho. ¿Cree que Dios lo sanará y la hará sanar? Simplemente siga adelante, diciendo, gracias, Señor Jesús. Creo con todo mi corazón. Venga, Señor. Tiene 2 o 3 problemas, complicaciones. Pero lo principal por lo que quiere que ore, o le pregunte, es esa artritis que tiene. Mire la artritis. Simplemente siga adelante, creyendo, y nunca tendrá que recibir ese palo. Amén. Créalo con todo su corazón. Tiene problemas de estómago. Es porque la he tenido por mucho tiempo. Es una condición nerviosa que causa úlceras en el estómago. Si bebe cualquier cosa, es como café o algo así, se le agria la boca y cosas así. Vaya, crea, ahora, y no le molestará más. Jesucristo la sanará. 76. Vamos, señora. ¿Cree usted que Jesucristo? Un momento. ¿Cree usted que Dios sana esa sinusitis, sentada ahí, y la hace sentir bien? ¿Lo cree usted con todo su corazón? La señora sentada ahí con el vestido a cuadros. ¿Cree usted que Dios la sanará y la hará sentir bien? Tenía usted más fe de la que pensaba. Está bien. Se acabó. ¿Usted cree? ¿Qué piensa? ¿Cree usted que Dios la sanará y la hará sentir bien de esa condición nerviosa, sentada ahí? ¿Ese hombre? ¿Lo cree? ¿Lo cree? Ahora, ¿a quién tocó? Nunca me tocó a mí. Lo tocó a él. Eso fue lo que lo causó. Se cayó sobre su. Tenía problemas en la vista. Sus ojos están empeorando tanto que apenas puede moverse. ¿Cree usted que Dios la hará sentir bien? Créalo y podrá tenerlo. La reto a creerlo. Ven con problemas de estómago, y simplemente se le ha ido. ¿Lo cree? Ahora sigue tu camino, regocíjate y di, gracias, Señor, y sana. Esta señorita sentada aquí, con el vestido verde. Intentas tocar algo. Estás orando. ¿Crees que Dios puede decirme por qué estás orando? ¿Te librarás de ese problema de vesícula y crees que estarás bien? Señora, algo corpulenta, con el vestido puesto, grande, ¿crees que Dios te sanará del problema de vesícula? Si crees, Dios te lo concederá y podrás ir y sanar. Amén. 77. Tienes que creerlo. Él solo puede hacerlo si tú crees. ¿Cuántos de ustedes quieren creer con todo su corazón? Ahora, señores, queremos ver a Jesús. Él resucitó de entre los muertos. Está vivo hoy. Está aquí en su iglesia, mostrando que su venida se acerca. El mundo será quemado, como en los días de Sodoma. Los átomos ya están reunidos, y un montón de cosas, para prenderle fuego. Pero, antes de que eso suceda, el Hijo prometido llegará en persona, Jesucristo, para llevar a su iglesia a casa. ¿Lo creen con todo su corazón? ¿Creen que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos? ¿Cuántos creen ahora que su presencia está aquí, y creen que Él hizo esta declaración? Estas señales seguirán a los que creen. Si ponen las manos sobre los enfermos, sanarán. Levanten las manos. Ahora, impónganse las manos unos a otros. Donde estén los enfermos, impónganse las manos.
Señora, me temo que te harán. Pon las manos. Ahora, oren los unos por los otros. No oren por ustedes mismos. Oren por aquel a quien pusieron las manos encima. Ahora Él está aquí para sanarlos a cada uno. Créanlo. Padre Celestial, creemos ahora con todo nuestro corazón que en la presencia de Jesucristo, el Hijo de Dios, el diablo ha perdido su poder, su influencia. Y Jesucristo vive ahora. Sal, Satanás. Que estas personas sean sanadas, por el reino de Dios. Marcos 16, 17 Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Marcos 16, 18 Tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les dañará. Sobre los enfermos pondrán sus manos, y sanarán. Juan 12, 21 pues, se acercó a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogó, diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Hebreos 13, 8 Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos.